1, y vamos a leer del verso 18 en adelante. Mateo capítulo 1, versos 18 en adelante, muy conocido por nosotros. Dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, y José, su marido, gracias hermano Fabián, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: no temas recibir a María tu mujer. ¿Por qué cosa? Porque lo que en ella es engendrado, se ha engendrado del Espíritu Santo es. Y pensando él en esto, de aquí el ángel del Señor envió y le dijo después: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De tal manera que después del nacimiento de Jesús resulta sumamente interesante ver los acontecimientos que están correlacionados con este nacimiento. Y después del nacimiento de Jesús, nosotros recordamos muy fácilmente, por ejemplo, cómo José y María huyen a Egipto en razón a este peligro inminente que se cernió sobre ellos, por cuanto Herodes había recibido la noticia de que había nacido el Mesías. Todo el pueblo de Israel esperaba el Mesías. Amén. Amén. Todos sabían que el Mesías iba a nacer. Y entonces, preocupado por esto, Herodes, gracias, mandó matar a todos los niños menores de 3 años. Y ahí encontramos expresiones como esta: Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Todos los niños menores de 3 años fueron vilmente asesinados. Sin embargo, yo tenía un plan para cuidar al ungido de Jehová. Amén. Amén. Luego de esto es fácil recordar un hecho que se conmemora por estos días, la Pascua. Y allí encontramos a Jesús con 12 años. Y es la última vez que lo encontramos en la Biblia. 12 años tenía. Y ese día estaba perdido. Pero más que perdido, sus padres lo habían descuidado, dice la palabra correcta. Después de eso no volvemos a escuchar de Jesús. Los incrédulos, los agnósticos, han tenido muchas teorías de que Jesús para ese entonces se fue a la India, se fue a estudiar allá con Buda, se fue con los orientales.
pero nosotros tenemos certeza de lo que la palabra del Señor dice. Lo que la palabra del Señor dice es que Jesús estuvo todo ese tiempo restante hasta los 30 años en casa con José y María, ayudándole a María a los quehaceres, ayudándole a José en la carpintería. No dice más de ello la Biblia. Lo anterior lo confirma el espíritu de profecía. Ahora, luego viene el bautismo de Jesús. Y para hablar del bautismo de Jesús tendríamos que recordar el bautismo de Juan el Bautista. ¿Cómo entra Juan el Bautista en escena? ¿Cierto? Bautizando en agua. Y es muy interesante, maravilloso aquel momento en el cual se encuentra Jesús con Juan el Bautista. Y Jesús va caminando hacia Juan. Y cuando Juan ve a Jesús, al ungido, lo reconoce. Porque, hermano, tengo que decirle algo. Cuando nosotros somos, los demás deben reconocernos, deben identificarnos, debe haber algo en nosotros que indique que algo especial tenemos. Y fue bautizado Jesús por Juan, sin necesidad, porque había cometido pecado Jesús, no había cometido pecado, pero sí cargaba con el pecado de toda la humanidad. Y fue la razón por la cual él fue bautizado, para cumplir con toda esta ritualidad que pudiera finalmente permitirle redimirnos. Amén. Amén. Y después de esto encontramos a Jesús caminando sobre las aguas, sobre la mar. Lo encontramos diciendo: ven fuera, Lázaro. Lo encontramos llamando a Andrés y a Pedro, los dos primeros discípulos. Lo encontramos sanando al ciego, al sordo, al paralítico de 38 años, dando libertad a aquel hombre que estaba poseído por los endemoniados de Gadara. Vemos a Jesús caminando por los maizales, por los trigales, por los olivares, durmiendo, pernoctando, donde se terminaba la luz del día, haciendo algo mejor cuando estaba en casa de Lázaro, en Betania, donde era bienvenido, o en casa de Pedro. Ese es el Jesús del cual estamos hablando hoy día. Pero no es el tema central esta parte de la vida de Jesús. Pero sí Jesús que cruza tangencialmente toda la historia. Y luego encontramos un hecho tan maravilloso como estrepitoso, tan terrible como esperanzador, tan doloroso, hermanos, tan doloroso, que por ello la sierva del Señor dijo: sería bueno que cada uno de ustedes, hablando de nosotros, dedicase por lo menos una hora cada día a contemplar las escenas finales del Calvario. Nadie queda indiferente.
llegando a las escenas finales del Calvario. Nadie. La crucifixión de Jesús, la muerte del ungido, la muerte del no culpable, la muerte del buen magnánimo Jesucristo. Entonces encontramos dos momentos importantes. Del primero lee Mateo capítulo 1, versos 18 en adelante. El nacimiento de Jesús. Yo diría el primer nacimiento de Jesús. Y luego vemos la crucifixión de Jesús. Pero inmediatamente viene la resurrección de Jesús. Amén. Amén. Que vendría siendo, en términos prácticos, el segundo nacimiento de Jesús. ¿O no? Si muere y vuelve y nace, muere, resucita, segundo nacimiento de Jesús. ¿Está bien? Y en ese contexto de lo dicho anteriormente, en ese contexto del ministerio de Jesús, del caminar de Jesús por este planeta y por esta tierra, encontramos la gran comisión evangélica. Yo quisiera preguntar, ¿cuál es esa comisión evangélica? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio al pueblo y hacer discípulos. Amén. Aleluya. Qué alegría, qué gozo, qué fuerza se siente por Dios en esta sala. Casi a reventar. Ok. Vamos a dejar esa fuerza para la segunda parte, que es esta que viene. Porque la comisión evangélica de alguna manera deja por sentado lo que es el legado de Jesús. No vamos a leerlo por cuestión de tiempo también, pero por cuanto además de ello ya hemos transitado esas historias y esas letras, y esa es una de mis preocupaciones manifestadas al comienzo. Que podamos hablar de cosas tan maravillosas, tan lindas, tan esperanzadoras, tan ciertas, y que al final de todo ello no ocurra nada en nuestras vidas. Es quizá lo más triste. La comisión evangélica, si la vemos en el contexto de Marcos, capítulo 16, del verso 15 al 20, nosotros encontramos allí lo que mencionaba la hermana Mildred de una manera más detallada. Entonces el Señor Jesús dice, miren, respecto a la obra que yo les encomendé, respecto a la obra de predicar el evangelio y hacer discípulos, tengan claro que además de ello debe haber señales en los que prediquen el evangelio. Porque Marcos nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ahora yo les pregunto a cada uno de los que están acá en esta noche, hermano, ¿hay algún incrédulo presente? Para no hacer la pregunta normal. ¿Hay algún incrédulo presente? Entonces dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y si pusieren las manos sobre los enfermos, ¿qué cosa? Sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, ¿qué pasará?
arrepentimiento, de la conversión, de entronizarse en el corazón de Cristo, es tan maravilloso que solo se puede vivir. Solo se puede vivir. Ya habíamos hablado del segundo nacimiento de Jesús, que será cuando, técnicamente, para efecto del tema de esta noche, ¿cuándo será el segundo nacimiento de Jesús? Después de su resurrección. La primera vez nace cuando viene el ángel y le dice a José y María que van a concebir y que ellos han sido elegidos para que en el vientre de María, la pura, la noble, la inmaculada, la elegida, sea concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, el Mesías. Nace el Mesías. Luego muere el Mesías, crucificado. Pero al tercer día resucita, nace de nuevo, coloquialmente hablando. Y estamos hablando ahora del legado de Jesús, de la misión de Jesús. ¿Cuánto nos hemos empeñado en hablar de la misión de Jesús? Es una bandera de nuestra fe, es una bandera de nuestro trabajo. Es un pilar de nuestra iglesia. La misión de Jesús. Trabajamos, dormimos, oramos, comemos. Oramos en función de la misión de Jesús. ¿O no? Ahora, yo quisiera hablar en ese contexto de lo que no es el legado de Jesús, de lo que no es obra de Dios. ¿Qué no es obra de Dios? Yo los invitaría a buscar en el Salmo 8 y poder leer algunos apartes allí contemplados. Salmo 8. ¿Alguien quiere leer los dos primeros versos? Eso, hermana Mindred, qué fuerza. Háganlo. Sí, hermano, ya que tienes ese ímpetu, esa fuerza. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas de tus formas, te digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén, muchas gracias. Todo lo que usted acaba de leer es maravilloso, glorioso. No obstante, estamos hablando de las obras de las manos de ¿quién? De Dios. Y dice que las obras de Dios las colocó ¿dónde? Bajo los pies. Todo lo que hay arriba, todo lo que hay abajo, todo lo que hay en las profundidades, todo, absolutamente todo, está bajo nuestros pies. Por ello es que no debemos preocuparnos, hermanos, porque hablemos de comer, porque hablemos de beber. Por ello es que no debemos preocuparnos
porque Dios todo lo ha puesto debajo de nuestros pies. Amén. Ahora, ¿qué será obra de Dios? Esta semana hablamos mucho acerca de eso. Y me gustaría escuchar alguna opinión, quizá dos. ¿Qué es obra de Dios? Señor. Una de las grandes maravillas que viene siendo obra de Dios es restaurar en el hombre la imagen de Él. Ok. Bueno, para poder corroborar esta definición textualmente, vamos a Génesis 1:26. Y Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, y acá cambia la narrativa en singular al plural. Muy interesante. Comienza desde Génesis 1, dice: y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, pero cuando llega a Génesis 1:26 cambia la narrativa, la semántica, la sintaxis. Y entonces dice: hagamos al hombre. ¿A qué cosa? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Cómo corroboramos nosotros que la obra de Dios es la imagen de Dios? Porque los filósofos europeos dicen en torno a esta macroidea que el cristianismo se acabó. Le preguntaron una vez a Gandhi, que siendo un hombre tan espiritual, un hombre con ese liderazgo, la marcha de la sal, que no recuerdo, fabuloso. Y le preguntaron que por qué no se había hecho cristiano. Vean todas las características para ser cristiano. Y dijo: no me hice cristiano por los cristianos. Es decir, que viendo la forma, la manera en cómo vivimos algunos de nosotros cristianos, a él no le dieron ganas de hacerse cristiano. Y es triste, pero es real. Es triste, pero es real. ¿Será que nosotros podemos debatir y rebatir esta idea de los epicureos, Epicuro de Samos, de los estoicos? ¿O será que vamos a tener que seguir cargando con este lastre? Ayer alguien habló de la definición de lastre. ¿Cómo corroboramos que según Génesis 1:26, donde dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, cómo corroboramos entonces, cómo conectamos que la obra de Dios
es la imagen de Dios. Ayúdenme, porque yo a veces me pierdo. Y no es solo en estos temas. Ayúdenme. Pero hagámoslo uno por uno para evitar el desorden y la irreverencia. Uno por uno. A ver, hermano Rubén, hermano. Porque bueno, en Génesis, cuando dice que Dios dio al hombre a su imagen, o sea, y cuando leemos algunas partes, uno veces que habla que nos oye, entonces pareciera que somos, o sea, no somos como él, pero sí tenemos algunos rasgos, y él lo que quiere también es que nuestro carácter también sea hacer lo que Dios quiere, que el carácter de nosotros sea semejante a él, para que podamos alcanzar esa imagen. Claro que sí. ¿Sabe usted que el Señor se proponía, luego de la creación de Adán y Eva, repoblar el cielo? Usted lo encuentra en el comentario bíblico acerca de Génesis 1:26 que hace Elena G. de White. Dice que el propósito de Dios era repoblar el cielo con la descendencia de Adán y Eva. Si Adán y Eva se hubiesen mantenido firmes en obediencia. Pero algo pasó, algo ocurrió. Y ese algo es justamente lo que nos puede dar la idea de la respuesta. Porque, hermanos, miren, a veces nosotros decimos cosas que son muy interesantes, verdades, las enunciamos, las decimos, pero no sabemos explicarlas. Y si no podemos explicarlas, pues se nos crea una confusión. Y entonces terminamos haciendo cosas distintas a lo que realmente es el propósito de la letra. Cuando yo decía que la obra de Dios no son las cosas que están enunciadas en el Salmo 8, cuando yo recordaba que la obra de Dios no es la casa, no es el templo, que esto es obra de Dios. Pregunto. A mí me dijeron que hoy iba a hacer una actividad interactiva, es decir, que podíamos hablar. Porque a veces, cuando estamos en disputa y eso, algunos piensan que hasta aquí es pecado interpelar. Entonces, algunos dicen, está interrumpiendo al predicador. Y cosa muy distinta es interpelar e interrumpir. Así que yo les doy todo el permiso de que interpelen. ¿Será que entregar libros misioneros es obra de Dios? Solo diga sí o no, hermano. Eso, solo diga sí o no. Y si nos equivocamos, ¿cuál es el problema? Nos equivocamos. Y si aceptamos, amén. Y si nos equivocamos, aprendemos. Si no, ¿cómo vamos a aprender? Si no, ¿cómo vamos a aprender, hermano? Yo le dije al Señor hoy, ¿sabe? Que realmente ustedes, solo hay una persona que sabe todas las circunstancias que acaecieron para que yo pueda estar, gloria a Dios, terminando estas ideas. Y por eso no me canso de darle la honra y la gloria al Señor, porque el Señor es maravilloso. Maravilloso. Pero para degustarlo, para seguir degustándolo, hay que conocerlo. Amén. Entonces, aclaremos este encuentro. Pero voy a aclarar algo antes. Mejor dicho, voy a ampliar algo antes. Cuando se habla de que la predicación del Evangelio está incluido dentro de la
la misión de nuestra iglesia. Ahí hay un tema, hermano, que sería bueno que hoy lo dejásemos un poco más claro. ¿Cuál es la misión de la iglesia, hermano Álvaro? Predicar el Evangelio. Aleluya. ¿Y qué es predicar el Evangelio? Vamos allá. Las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? ¿Perdón? Hablar sobre el mensaje, gracias, ¿no? Hablar sobre... ¿Qué más son las buenas nuevas? A ver, estamos llegando. A ver, no se te pongan tímidos. Que guardamos la esperanza de que Jesús regresa. Las buenas nuevas, a ver, allá está. Predicar las buenas nuevas de Dios. Amén. ¿Qué más será las buenas nuevas? Ven, hermanos. A veces nosotros tenemos la idea de algo. A veces nosotros creemos tener la total idea de algo. Y puede suceder que no estemos conectados con la esencia de ese algo. ¿Sí me hago entender? Ahora, en estos 5 minutos que me restan, hermanos, permítanme decirles no lo que yo creo, sino lo que la sierva del Señor menciona en la página 11 del libro Ministerio de Curación. Pero que también para aquellos que dicen, no, pero es que lo dice el Espíritu, es que sí. Entonces leamos Mateo. Vamos a Mateo nuevamente. Entonces leamos Mateo. Mateo capítulo 4. Y aquí vamos a saber cuáles son las buenas nuevas de Jesús. No, perdón. Sí, estamos en el contexto de las buenas nuevas. ¿Cierto? ¿De cuál es la misión de Jesús? Y dice Mateo 4:23. Y recorría Jesús toda Galilea, escuche bien, enseñando en la sinagoga de ellos, número 1, y predicando el evangelio del reino, número 2, y sanando toda dolencia. Entonces, hermano, eso en relación a la predicación del evangelio. ¿Qué es predicar el evangelio? ¿Es solo liturgia? ¿Es solo subirnos acá a tener buenos y lindos temas como lo que tiene el hermano Batías? ¿O el hermano Fabián? Dice que la predicación del evangelio tiene que ver con enseñar, con predicar literalmente y con sanar. Y por eso en ese contexto el mensaje de la reforma por salud cobra muchísima fuerza. Y ustedes han visto una mesa coja, ¿cierto? Porque si nosotros solamente predicamos el evangelio, ¿qué dos áreas nos quedan faltando sin hacer?
según la Biblia. La enseñanza y la sanación. Y usted dice, no, pero es que yo no soy médico, es que yo no soy enfermero, enfermera. Pero el Señor a cada uno de nosotros nos constituye cuando nos bautizamos en médicos misioneros. Amén. Todo el que nace en el reino de Dios nace como un misionero, dice la sierva del Señor. Amén. Amén. Ok. Ahora, el último elemento que tenemos acá para dirimir tiene que ver justamente con cómo comprobar que la imagen de Dios es la obra de Dios. Y para ello sencillamente tenemos que ubicarnos en Génesis capítulo 3. Y no lo vamos a leer, solamente lo vamos a ubicar mentalmente. ¿Qué ocurrió en Génesis 3, hermanos? Alguien que lo haya hablado, por favor. Estamos todos de la familia. No entiendo por qué tanta timidez. ¿Qué ocurrió en Génesis capítulo 3? Por favor. ¿La caída de quién? De Adán y Eva. La desobediencia. Ahora, ¿qué consecuencias hubo a raíz de la caída de Adán y Eva, a raíz de la desobediencia de Adán y Eva? Entró la muerte, y como consecuencia entró la muerte. Entonces Eva dijo, no, pero que Adán, y Adán dijo, no, pero que Eva, es esa mujercita que me dijiste, Señor, por Dios. ¿Ah? ¿Qué más dijo Eva? La serpiente fue la que me engañó, Señor. ¿Por qué culpa tengo si la serpiente me engañó? Alguien debe tener la culpa. Siempre buscamos un chivo expiatorio. Eso está en la naturaleza de la psicología humana. Alguien debe tener la culpa. ¿Dónde está? Y a veces el culpable está dentro, no fuera. Generalmente el culpable está dentro, no fuera. ¿Ok? Pero lo más importante y lo más triste que ocurrió con el pecado, después de Génesis capítulo 3, es que perdimos la imagen y la semejanza y el señorío que Dios nos dio al comienzo cuando fuimos creados. Perdimos el señorío, hermanos. Perdimos la semejanza. Perdimos la imagen de Dios. ¿Sabe que cuando uno lee el Ministerio de Curación del capítulo, la obra en pro de los intemperantes, hay un apartado que dice respecto a estas personas que entran en el mundo de las adicciones y todas estas cuestiones, cualquier adicción, cualquier adicción. Y dice la sierva del Señor, se asemejan más a bestias que a seres humanos. Llega un momento en que estas personas se asemejan más a bestias que a seres humanos, porque han perdido la imagen de Dios, y deben recuperar la imagen de Dios. ¿Y cómo van a hacerlo? ¿Cómo creen ustedes que estas personas, por ejemplo, pueden o podrían recuperar la imagen de Dios? Tienen que ayudarme, porque yo esa parte no la expliqué bien. Porque si estamos hablando de la obra de Dios, y dijimos al comienzo que el propósito del tema de hoy era entender y poner en práctica lo que entendiésemos hoy día relativo a la obra de Dios, que hemos hablado tanto, por cierto, por ello no podremos perdernos en esto. Entonces, ¿cómo restauramos o cómo ayudamos o de qué manera ocurrirá ese evento de que se restaure en ese hombre
perdido en el cual incluso está desdibujada la imagen humana, no la imagen de Dios. La imagen humana. Cuando dice que se asemejan más a bestias que a seres humanos, no está haciendo referencia de la imagen de Dios. Está haciendo referencia de la imagen humana. Con 6.000 años de decadencia, de degradación, por un pasivo tan grande. Adelante, bienvenidos. Dios les bendiga. Con un pasivo de 6.000 años, hermanos. Yo no me voy a bajar de acá, así el hermano Rubén sea más grande, con unas 8. Pero yo no me voy a bajar de acá hasta que dejemos claro cómo hacerlo, porque si no, díganme qué sentido tiene este evangelio que hemos abrazado con tanto amor. Vean, yo no me voy a bajar. No hay nada. ¿Cómo les pareció el tema, hermanos? Amén. Ok. Está bien. Está muy bien. Por último, hermano, en 1 minuto y medio les voy a decir, la única manera de hacer la obra de Dios, hermanos, es, le voy a decir por dónde se comienza. Y se comienza con el bautismo, cuando el yo nuestro, que es miserable, que es ruin y mezquino, queda crucificado, y entonces será el evento del nuevo nacimiento. Es imposible pretender hacer la obra de Dios si no hemos nacido de nuevo. Y en este contexto se nos dice, se nos advierte que hay muchas personas que posiblemente no han nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo, corrijo. Pero también se nos dice que en la iglesia hay personas que están convertidas y hay otras que están simplemente convencidas. Y si no, entonces recordemos a Pedro, que después de 3 años y medio aprox, salió corriendo y llorando y se encontró en el huerto de los olivos con una cuestión neuroquímica, neurológica, neuroadaptativa. Y allí vació su alma de gladiador y de fuerte. Allí se convirtió, dice la sierva del Señor. 3 años y medio no estaba convertido. Cuando comprendió que no era tan grande, cuando comprendió que no era tan sabio, cuando entendió que había estado equivocado todo ese tiempo, que toda esa fuerza que tenía ciertamente no era la fuerza que Dios pedía, entonces se convirtió, hermano. Y el pasaporte, el boleto para ir al cielo, hermanos, es que en nuestras vidas se haya restaurado la imagen y la semejanza de Jesús. Amén. Por eso este tema es tan álgido. Este tema es tan importante. Sin la imagen y la semejanza de Dios, y en consecuencia forman el carácter, es imposible pensar en un cielo. Así que yo le quiero dar gloria a Dios por haber permitido que en esta noche yo hablase nuevamente sobre este tema que me apasiona, y agradecer al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo, para que siga trabajando en cada uno de nuestros corazones como lo está haciendo ahora. Algunos están preguntando cosas, algunos están haciendo conjeturas, algunos están ordenando sus ideas. Eso lo está haciendo la persona del Espíritu Santo. Así que yo le ofrezco además disculpas por los minutos que me haya tomado de más. No son sino 5 o 7, hermanos. Podríamos, cuestión de dinero al final, arreglar y ponernos de acuerdo para no tener
deudas. Así que siga la fiesta. Esto es una fiesta espiritual, donde el Altísimo debe ser y seguir siendo honrado y glorificado. Amén.